El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. El domingo pasado y durante todo este resto de la semana, de la primera semana del tiempo del Adviento, planteé lo siguiente: el Adviento, que es un tiempo de esperanza, tiene 4 protagonistas concretos muy claros. El primer protagonista del Adviento es el autor de la primera lectura que escuchamos, el profeta Isaías. Ahora hablaré un poco de él. El segundo personaje del Adviento es Juan el Bautista, que apareció hoy en el Evangelio de San Marcos y aparecerá durante varios días más. El tercer personaje del Adviento es la Santísima Virgen María, que estará apareciendo la próxima semana. Pero hay un cuarto protagonista del Adviento, que es al que quiero que le pongamos un poco de atención, porque ese personaje del Adviento no está en la historia del pasado, sino que está en la historia del aquí y del ahora, de este presente. Y ese cuarto personaje del Adviento es usted y soy yo, hombres y mujeres del siglo XXI. Me ubico en el primer personaje del Adviento, el profeta Isaías. Hoy tomamos el texto del capítulo 40, de los versículos del 1 al 5, pero hoy puedo decir que es necesario conocer el contexto en el cual vivió el profeta Isaías para entender por qué habla así. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. ¿Por qué grita el profeta consolación? ¿Por qué grita el profeta que tengan cuidado con el pueblo? ¿Por qué grita el profeta que hay que tener piedad para con el pueblo y hay que consolarlo?
por lo siguiente. Porque el pueblo había vivido esclavitud, había vivido exclusiones, había vivido deportaciones, había regresado a su tierra y los habían vuelto a deportar, había sufrido hambres, sufrido humillaciones, sufrido asesinatos, sufrido toda clase de vejámenes que usted se pueda imaginar. Por eso el profeta, que es boca de Dios, eso quiere decir la palabra profeta, boca de Dios, tiene que alentar al pueblo y tiene que decir estas palabras: consuelen, consuelen a mi pueblo. Porque hay que consolar al pueblo, grita Dios, porque el pueblo está extenuado, está cansado, está fatigado, ha perdido la esperanza, ha perdido la paz, ha perdido sencillamente la tranquilidad para su vida. Entonces el profeta pronuncia unas palabras de esperanza, y estas son las palabras de esperanza que me interesa que le pongan ustedes cuidado. ¿Qué palabras de esperanza proclama el profeta? Escuchen. Dice el profeta: hablen al corazón de Jerusalén, grítele, se ha cumplido su servicio y ya está pago su crimen. Una voz grita: en el desierto preparen un camino del Señor, allanen la estepa, una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. ¿Qué quiere decir? Es tanto el malestar del pueblo que el profeta tiene que expresar una esperanza para ellos, para levantar los ánimos, para levantarle otra vez la esperanza al pueblo, para decirle al pueblo: no caigan en depresión, hay algo que nos espera, hay algo que nos llegará, y hay alguien que llegará a resolver estos problemas y que nos ayudará a resolver estos problemas. ¿De quién hablaba el profeta? Esa es la gran pregunta. ¿De quién hablaba el profeta? De la voz que gritaba en el desierto. ¿A quién se referiría el profeta? El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, entre los versículos 1 al 8, nos dice el evangelista: hay un hombre que está en el desierto, y ese hombre que está en el desierto es Juan el Bautista. Ese hombre tiene unas características: grita, proclama, anuncia. ¿Pero qué proclama? ¿Qué grita? ¿Qué anuncia? Justicia, reconciliación, perdón. Pero ese profeta tiene unas características: viste humildemente. Ese profeta vive en la soledad del desierto. Ese profeta es un profeta austero. Se alimenta de saltamontes y de miel silvestre. Pero ese profeta, ¿quién es? Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que dice Juan el Bautista? Juan el Bautista es la palabra. Anuncia la palabra. ¿Pero qué anuncia? Que llega ya el que el profeta Isaías había proclamado. Que ya llega ese que es la esperanza. Pero algo tiene este profeta: señala la luz, porque él no es la luz. El profeta no se enaltece,
enaltece al que es la luz, porque ese profeta es el que espera. Y ese profeta, que es la palabra misma que se pronuncia en el desierto, dice: yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias al que llega. Pero tiene una característica hermosa: el profeta señala al que es el Salvador, y lo señala, y a la persona que señala es a Jesús. Y a ese Jesús que el profeta señala es el que muestra como Salvador, como Redentor. Y ese mismo profeta, que es Juan el Bautista, disminuye, y el que crece es Jesús. Pero aquí hay un elemento interesante. Si el cuarto protagonista del tiempo del Adviento son ustedes y soy yo, ¿para qué me sirve esta lectura del profeta Isaías y para qué me sirve la lectura a mí del Evangelio de San Marcos? Para mucho. Hoy, en el siglo XXI, en este mes de diciembre que estamos viviendo hoy nosotros, 6 de diciembre, alrededor de nosotros hay muchas personas que por la pandemia perdieron a sus seres queridos. Pero el problema no es perder, el problema es que esas personas no hicieron el duelo por su familia, no tuvieron la posibilidad de hacer un velorio como normalmente hacemos los velorios nosotros. Esas familias hoy están sufriendo. Esas familias hoy tienen angustia. ¿Por qué? Porque no solamente perdieron a un ser querido, sino que perdieron a su padre, o a su madre, o a su abuelo, o a su abuela, o a sus hijos, o a una persona muy querida para la familia o para uno de nosotros. Y a esas familias y a esos seres hay que consolarlos. Y el consuelo nos toca a nosotros, los protagonistas del número 4 del Adviento, que eres tú y que soy yo. ¿Cuántas familias hoy quedaron sin empleo? ¿Cuántas familias hoy no han podido pagar las cuotas de sus apartamentos y de sus casas porque se quedaron sin trabajo? ¿Cuántas familias hoy están pasando hambre, están pasando necesidades? ¿Cuántos hogares se han destruido por este problema de la pandemia? ¿Cuántas situaciones difíciles están viviendo muchas personas que nosotros conocemos y son de nuestra entraña, son de nuestro corazón, son de nuestra vida? No podemos ser indiferentes. Ahí es donde tenemos que consolar, como dice el profeta, y ahí es donde tenemos que llegar nosotros, los que somos el cuarto protagonista del Adviento, porque tenemos que llevarle a esa gente paz, tenemos que llevarle gozo, tenemos que, al menos con estos tapabocas, darles una sonrisa, así sea con los ojos o a la distancia, llamarlos, consolarlos, levantarles el ánimo, levantarles la vida y no dejarlos que sencillamente el mal los atropelle, porque hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Hoy son ellos que están pasando ese sufrimiento, pero mañana puede ser usted o puedo ser yo. No podemos ser indiferentes, porque entonces estos cultos, si nosotros nos volvemos indiferentes, son vacíos. De nada sirve rezar el rosario, de nada sirve hacer penitencia, de nada sirve nosotros rezar muchas novenas, prender muchas velas y hacer muchas cosas si nosotros no somos solidarios, si no tenemos la capacidad de ayudar al otro. Y solamente la gente no necesita muchas veces ni plata, no necesitan muchas veces ni cosas para comer, pero sí necesita que los identifiquemos, que al menos los miremos con los ojos de Jesús, que al menos les demos una palabra de aliento y de vida. Eso
es lo que nos invita a esta segunda semana del tiempo del Adviento. Eso es ser Adviento, eso es vivir el Adviento, eso es verdaderamente preparar este corazón y esta alma para consolar a los que sufren y para levantarles la cabeza, para que miren hacia adelante y para que piensen que el futuro que viene es con Dios y en ese futuro no hay ninguna pérdida. Que les quede muy claro en su corazón y en su alma y en su ser el Adviento, y nosotros que somos el cuarto grupo, los protagonistas del Adviento, tenemos que dar esperanzas a este mundo, gozos a este mundo, empezando por nuestro hogar y por nuestra familia, pero también por los que nos rodean, aunque no pertenezcan y tengan nuestra sangre, pero son seres humanos como lo somos nosotros. Que ese Dios del Adviento y que la Virgen María, Nuestra Señora del Adviento, nos ayude a ser sensibles, solidarios con los que sufren y con los que pasan necesidades.